Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Y justamente respondiendo como semana a semana a cuáles han sido sus peticiones, las preguntas que comúnmente hacen. Hace poquito tiempo nada más teníamos a gente hablando acerca de mecánica, de cuáles eran los correctivos que normalmente se tienen que realizar en los vehículos y sobre todo sobre la guía importante que se debe tener. Ya dejar a un lado al mecánico Don Perico de los Palotes, ya lo sabemos que no nos iba tan bien, y por ahí una que otra disyuntiva en torno a que si es buena idea o no tan buena el comprar un carro que venga de Asia, pero específicamente de China. El día de hoy retomamos esto de acá, que es también bastante polémico, y aunque lo vamos a hablar de una manera superficial con el invitado del día de hoy, es importante poder tener esa otra cara de la moneda y también esa otra opinión con respecto a lo que podríamos hacer en algún momento si nos vemos involucrados en las famosas multas de tránsito. Sí, todos lo hemos escuchado, ahora es muy común también en la conversación tenerla. No es que me metieron a coactiva, ¿qué más puedo hacer? Me va a salir mucho más cara la apelación que pagar la multa. Bueno, para eso el día de hoy nos encontramos con la abogada Jennifer Robles. Ella es parte de Bonilla y Tapia, una firma de abogados, y a la que le queremos dar la bienvenida y por supuesto el agradecimiento por podernos acompañar, esta deferencia que has tenido con nosotros, viajar, pegarte el viaje ahí y poder estar con nosotros. Te veo un poco nervioso, pero tranquila, esto es una conversación nada más. ¿Cómo te va, Jennifer? Un placer tenerte acá. Sí, Luis, me da mucho gusto verte a los tiempos y te agradezco mucho por haberme invitado. Me contaste que te gustaría hablar un poco de este problema, porque me parece que es una problemática exorbitante que está sucediendo hoy en día a nivel nacional. Y es multas de tránsito, ¿no? Específicamente a contravenciones de tránsito. ¿Qué es lo que sucede? Si bien es esto un problema a nivel nacional, como ya sabemos hace mucho tiempo, la CTE dejó de ser un ente que gobernaba todo el territorio y se descentralizó, por así decirlo, en los gobiernos autónomos descentralizados, ¿verdad? Ahora cada ciudad, cada cantón que tiene un gobierno autónomo descentralizado, es decir, tenga un alcalde, una alcaldía, tiene la potestad de poder crear su propia empresa pública de control de tránsito, que es lo que ha sucedido en varios cantones. Ya. ¿Qué ha permitido esto? A través de las multas de tránsito y a través de la era digital, la evolución que hemos tenido, se ha creado ahora de que esto sea de manera automática. Hoy no es necesario que un patrullero te pare, que un agente de tránsito esté realizando operativos a cada rato. No, ahora es automático. Que cuando vemos un agente de tránsito y un operativo, ahí sí ya nos asustamos porque estamos hablando de los famosos CAMEX, ¿no? Que son otro tipo de operativo que están obligatoriamente ellos acompañados de Policía Nacional, ¿no? Así es, y esto ha ido evolucionando. Recordemos que antes estaban los radares de velocidad escondidos en las autopistas, en las carreteras, y bueno, uno ya lo veía de lejos, bajaba la velocidad. El vigilante detrás del árbol o el dispositivo que le ponías al carro para que te pite previo a llegar a un radar. Entonces, pues, ¿no? Como existe la viveza criolla, pues las entidades públicas, la ley, las autoridades también se han actualizado, ¿no? Entonces han implementado estas medidas automáticas, incluso de que la multa te llegue de manera automática, en cuestión de segundos, una vez que te cogió un radar o te cogió un fotorrojo, que son los semáforos. ¿Qué es lo que ha creado esto? Primero, una oleada exorbitante de multas. Ya. Segundo, ha creado un tipo de injusticia. Es común, al menos en nuestro país, ver motos y carros sin placa. Pasa a la misma velocidad que tú vas respetando tu límite de velocidad de acuerdo en el territorio que te encuentres, si estás dentro de la parte rural, de la parte urbana, pero pasa alguien sin placas, sin que se pueda identificar en el vehículo que se transporta y te multa a ti. Es decir, la foto fue hacia el más gil, por así mencionarlo. Sí, pagó.
Y esto ha creado una oleada exorbitante de injusticia, por así decirlo. Es ahí que nace la temática de las impugnaciones de tránsito. Siempre han existido. Ok, claro, Siempre sí. han existido. ¿Qué es lo que pasa? Las impugnaciones de tránsito, por decirle, las multas de tránsito antes eran solo por físico. Okay. La boleta física, la boleta que te entregaba el agente de tránsito. O en el peor de los casos, cuando se puso de moda la famosa boleta que te la dejaban pegada por mal estacionamiento la adhesiva. La adhesiva. Y ojo, que aquí me voy a meter un poquito más, que también lo conversábamos hace un par de programas atrás. Era el típico de que el agente de tránsito te condicionaba a ti cuando en la época en la que yo estaba peladito, muy joven, bueno, Jennifer es más joven que yo, pero le quitaban la licencia al conductor y vaya a reclamarla a la CTE. En este caso tenías que venir a Guayaquil, a la parte del terminal, venir a reclamar. Entonces te condicionaban a, ahora quizás es mucho más difícil poder realizar este trámite en medio de una era de tecnología, de idas y vueltas, con falta de tiempo, simplemente te ponen la multa. Pero creo yo que se les ha pasado un poquito las manos, Jennifer, en cuanto a poner multas, porque a la final esto tiene un fin. Más allá del típico que es el educativo, es una forma también de recaudar fondos para las entidades como tal. Más aún cuando estamos hablando de gobiernos descentralizados, que claramente no es que vamos a ir a estacionarnos en un lugar en donde está el letrero grandote de no estacionarse, pero a la primera que te ven y ya estás condicionado de alguna u otra forma, Jennifer. Así es, al ser gobiernos autónomos descentralizados y tienen la facultad y la potestad de ellos poderse autosustentar económicamente y administrativamente, pues se han creado estas empresas públicas de control de tránsito. Okay. Como dices, se les ha pasado la mano y también lo que han creado es primero deudas de las personas, de los ecuatorianos y las ecuatorianas frente al Estado. Segundo, una exorbitante carga laboral para las unidades judiciales penales. Ok, eso mira, que eso sale un poquito del tema, porque tú dices, a ver, si voy a tener lleno de por sí en un momento que vive el país que es bastante difícil, con temas de denuncias, constantes delitos, a continuación, esto tienes que igual sacar una audiencia si es que está en este caso el usuario en condición de apelar. ¿Y para cuándo me la dejarán? Porque al final, entre el peso de uno y el otro, ¿qué es lo que tienen que hacer en este caso las entidades gubernamentales? Exacto, entonces al estar copadas, porque están copadas las unidades judiciales penales en tránsito con estas impugnaciones, aparte de que se deben de cumplir con plazos y términos, lo cual no se da en la realidad, ocurre de que la gente se hace la pregunta de que impugno, no impugno, me va a salir más favorable pagar la multa, pagar el abogado, ¿qué hago? Uh-huh. Hay tres vías. Todas las multas, ahora con esta era tecnológica y que de igual manera están supervisados bajo un humano, no siempre son correctas, no siempre están bien hechas. Entonces, cada multa es un análisis diferente. Okay. Cada multa tiene que ser analizada porque, ¿qué me dice la norma? Y una diferencia es que no es apelar, es impugnar. La apelación se da cuando ya el juez resolvió. Tú no estás de acuerdo, tú apelas. Uh-huh. ¿Sí? Pero en este caso es impugnar una contravención de tránsito, que no es igual que un delito tampoco, ojo. Y que eso vamos a tenerlo en el siguiente programa, que ya vamos a profundizar en ese tema. Entonces las contravenciones de tránsito tienen la temática de que la infracción se basa en una pena pecuniaria, uh-huh, onerosa, ¿okay? Esa es la diferencia con las contravenciones, que son contravenciones de tránsito. El usuario tiene la potestad, tiene la facultad, tiene la obligación o por el derecho de impugnar una multa que él considere que no está siendo justa, que él no la ha realizado. Y esto sin tener o darle un producto al usuario de decirle, ¿sabes qué?
efectivamente hay muchas probabilidades de que sea favorable, porque todo en esto de acá tienes mitad de posibilidades a favor, mitad de posibilidades de que pueda, en este caso, fallar en contra tuyo. Sí. ¿Te parece si al regreso vamos a seguir desmenuzando este tema? Porque estos 3 pasos o estas 3 variables me parecen bastante interesantes, porque creo que la gente del otro lado también necesita profundizar y saber si la gran pregunta que se hacen es o no viable apelar. En este caso ya sabemos que no es el término correcto, sino impugnar me va a costar más o menos que las posibilidades o las facilidades, entre comillas, que me están dando las empresas municipales de pagar a veces el 50%. Esto es Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Estamos de vuelta en Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV y nosotros queremos agradecerle a todas las personas que están del otro lado de la pantalla, porque gracias a ustedes es que podemos tener invitados de esta calidad, también preguntando, haciendo sus consultas respectivas. Y aunque nosotros somos auspiciados por Conduce Ecuador y por Tu Licencia, yo creo que a más de uno se nos ha pasado en algún momento por alto un semáforo en rojo, nos hemos pasado la velocidad en estos famosos radares. Y hay algo que lo voy a poner entre paréntesis. Es que no es que está tan bien que digamos todos estos elementos que ahora tienes electrónicos, robóticos, porque no por algo desde el mes aproximadamente de febrero hasta agosto que iban a retomarse nuevamente las fotomultas, todavía no se resuelve esto de aquí, Jennifer. En cuestión de radares a nivel nacional no están funcionando, pero cuestión semáforo sí. Eso sí está en función, está en vigencia, esas multas sí existen. Aún nosotros teniendo el conocimiento de que muchos de estos fallan, y como tú lo ponías en el primer ejemplo, bueno, está el tema de la placa y a uno como Magil se le terminan cargando, y en otras ciudades en las que no se han podido regularizar ciertos aparatos, también hay que decirlo, tienes muchas más facilidades, que ya no necesitas ni siquiera contratar a un abogado o tener la guía de un abogado, sino que simplemente ya hay una especie de valga la redundancia, en donde tienes que llenar y resulta que sí, casi siempre va a quedar a tu favor porque ninguno de estos semáforos, ninguna de estas señalizaciones, ninguno de estos dispositivos están verdadera o correctamente calibrados. Jennifer, eso es realidad. En Milagro sucede mucho. Sí, se hace un oficio. Se hace un oficio, un escrito, donde especificas y das los detalles de tu multa y muchas veces no están en funcionamiento y sin embargo en la realidad es que siguen multando, siguen tomando fotos y demás. En Durán también sucede bastante. Sí, últimamente se solucionó la cuestión de Durán, cuestión radares Durán no está funcionando, cuestión semáforos sí está funcionando, pero además también pese a esto también está hacerle caso a la gente de tránsito. Que es lo que te toman en la famosa prueba de las 20 preguntas. Y es uno de los ítems importantísimos, ¿no? Tienes el semáforo, tienes la señalética, pero siempre va a primar el agente, en este caso el humano,
por encima de cualquier otra señalética o Así dispositivo, es. ¿no? Sí, y entonces tú dices, ¿a quién le hago caso? ¿El semáforo porque está con la cámara o le hago caso a la gente de tránsito que me está diciendo que siga? Me ha pasado en lo personal, me pasó. Imagínense, Yo le la hice abogada caso Jennifer Robles representa al a la abogada vigilante. Jennifer Robles para la respectiva impugnación de la Por mis propios derechos. por tus propios derechos. O sea, para los que no sabían, y el otro día, entre en medio de todos estos datos curiosos y esta cultura tecnológica que tenemos, me enteraba que uno, y esto es otro paréntesis más, que uno sin ser abogado se puede defender o puede defender a alguien, ¿no? Es así. Uno puede defender, el problema es que lo vas a hacer mal porque no tienes el conocimiento para poderlo realizar. Pero toda persona está facultada para poder defenderse o defender a otra persona sin título, pero no sé si alguien más se vaya a arriesgar a poder hacerlo, abogada. Y bueno, dentro de las unidades judiciales, todas las audiencias que he tenido, nunca he conocido que alguien sin título vaya a defender a otra persona. Es que nadie se arriesga, pues sin duda alguna, pues también, o sea, no por algo uno se quema las pestañas estudiando. Nos habíamos quedado en el bloque anterior con respecto a estas tres variables o a estos tres pasos o a estas tres etapas que nosotros obligatoriamente tenemos que seguir para el tema de la impugnación. La retomamos, abogada, para un poco entender qué es lo que se va haciendo en cada uno de los procesos. Sí, bueno, para todos los usuarios, para todas las personas que nos están viendo, quiero que sepan que tenemos tres alternativas. Ok. ¿Sí? Ya había mencionado que igual cada multa es diferente, siempre hay que analizarla, siempre hay una inconsistencia, siempre hay una falta de detalle. Es dentro de la importantísimo lo que me dice. Siempre hay una inconsistencia. multa. Siempre hay una inconsistencia. Siempre hay una. Ok. Si no la creamos. No. No, siempre hay que analizar, todos los casos son diferentes, definitivamente todos los casos son diferentes. Hay algo que casi todas las todas las impugnaciones de tránsito que se están dando es bajo la alternativa de la falta de notificación. Ok. ¿Sí? No me llegó el correo, no me lo Exacto. fueron a dejar a la casa porque ahora te obligan a tener un correo justamente para que te pueda llegar. Así es, sí. Cada vez las entidades sancionatorias de tránsito, las entidades de control de tránsito, están actualizándose en su base de datos de acuerdo a tu información. Ok. Ya hay algunas páginas de consultas de multas que ahora te piden más detalles para tú poder ver tu multa. Te piden correo, te piden número de chasis. Ujú. Entonces esto es para ellos recrearse de más información y asegurarte que tú eres la persona titular, dueño de tal vehículo que constaba con tal placa en dicha multa, en dicha contravención de tal fecha. Es más, y aquí hago otro paréntesis, es lo que normalmente sucede en las gasolineras. Ustedes ahora se preguntarán por qué la persona despachadora va, anota tu número de placa y te pregunta si la factura, o en este caso el conductor, es tal o cual persona, y es para que justamente para la justicia, para la policía, para todos les puedan servir estos rastros de dónde estuvo moviéndose últimamente, en dónde estuvo el carro, si es que está involucrado en algún otro tipo de problemática como tal, pueda tener esta información, ¿no? Así es para llenar una base de datos, en este caso la entidad privada que tú dices la gasolinera, en este caso las entidades públicas, entonces de autollenarse de una base de datos reales. Es más, y si le diste mal el actualizados. correo, entonces ellos por ahí ya lo van a corregir y van a decir, bueno, este ingresó con Así luisandre@outlook.com, pero también resulta que tiene Luis Rojas-93. Así es, Ok. exacto, exactamente lo mismo. Bueno, retomando el tema, tenemos estas tres vías. La primera, la impugnación como tal. La impugnación como tal. La segunda es, la ley nos dice que si la entidad de tránsito no ha ejercido ningún cobro ante ti o no te ha notificado dentro de 3 meses, Ujú. se prescribe la acción. Ok. Y ese es otro tema para poder impugnar esa multa. Siempre guiado hacia entidades de tránsito o cualquier tipo de entidad, por más de En que nos vayamos a otra arista. Ya, las prescripciones son muy diferentes Ok. en todas las áreas, en todas las materias del derecho, pero en este caso te estoy diciendo que son 3 meses en contravenciones de tránsito específicamente. Se llama prescripción de la acción y consta de 3 meses una vez de que la entidad de tránsito no haya ejercido ningún cobro sobre ti o no te haya notificado. Ujú. Esa es una alternativa. Esta es nuestra segunda alternativa. Nuestra tercera alternativa
es la prescripción ordinaria, que aquí debían haber pasado 5 años. Esa multa nunca se pagó, nunca se ejerció ningún cobro sobre esa multa y tienes la facultad y la potestad de poderla impugnar bajo la prescripción ordinaria, 5 años. Pero lo que normalmente se hace es la impugnación normal, donde, ¿qué nos dice? Tú tienes 3 días hábiles para poder ejercer esa impugnación. Es justamente lo que te iba a preguntar. El tema de días. Esto es, creo, el grado más polémico que tenemos siempre en torno a la impugnación, la multa. Resulta que a mí me multaron el día viernes y me debería aparecer el día miércoles. Pero resulta que ellos dicen, no, tengo hasta el jueves para poderte multar. ¿Cómo funciona esta parte de acá, abogada? A ver, aquí vamos a diferenciar entre las boletas o las citaciones entre las físicas y entre las digitales. Okay. La física, automáticamente tú te estás notificado desde el momento en que la agente te entregó y desde ahí corren los 3 días hábiles. Que no muchos agentes lo hacen, también hay que decirlo. Tiene que explicarle en este caso al infractor por cuál artículo fue multado y no simplemente decirle, no, porque no lleva cinturón, sino que tiene que explicarle. Y eso también es un producto que puede ser utilizado para la impugnación, ¿no? Así es. Y verificar que haya llenado bien la citación también. Okay. Ese es otro tema. Ahora viene la digital. La digital muchas veces ni me di cuenta. Ya. Muchas veces llega, muchas veces no llega, muchas veces se notifica, muchas veces no se notifica. ¿Cuál es la vía y cuál es la salida para este tipo de contravenciones de tránsito frente al usuario? Hay una sentencia de la Corte Constitucional que nos dice que tú te consideras notificado cuando te enteraste. O sea, yo pude haber cometido la multa hace un mes atrás, pero yo me enteré un mes después. Okay. Entonces, desde el día que yo me enteré que tenía la multa, cuentan mis 3 días hábiles. Y tienen que ser especificados dentro de la impugnación que se vaya a realizar. Tiene que ser especificado el día para que tú puedas ingresar a esta impugnación. Es decir, me invento. Voy a poner que me di cuenta el 20 de octubre. Yo tengo hasta el 23 de octubre para ingresarla. Es decir, yo elijo cuándo me entero. Si yo soy una persona tan despistada como sí lo es Luis Andrés Rojas y no revisó en todo este tiempo el correo y yo recién me da por revisarlo ahora y no lo reviso desde el 30 de septiembre, resulta que yo me doy por enterado el día de hoy. Pero hasta eso ya me han bloqueado las cuentas, pues ya tengo un juicio de coactiva de por medio. Al regreso, quiero que me responda a eso, abogada, con respecto a qué es lo que sucede cuando ya tengo un juicio de coactiva de por medio, ya tengo bloqueadas las tarjetas, pero además el amparo y las garantías que existen por parte de la Constitución con respecto a cuándo voy a tomar esos valores. Y si esos valores por ahí vienen por parte de mi sueldo como tal, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando yo de ese valor tengo que sacar para la pensión de mis hijos? ¿No lo puedes hacer? ¿Es verdad? Bueno, para eso y más estamos acá en Entre Tuercas y Reglas.
de vuelta acá en Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Como siempre, yo en el tercer bloque agradezco a mi invitado, una vez más, abogada Jennifer. Gracias por este momento, gracias por la deferencia que nos ha dado y por podernos acompañar y despejarnos muchas de estas dudas que yo creo que para algunos ya termina siendo la luz al final del túnel, si es que lo vemos de esa forma. Retomamos lo que nos decía en el bloque anterior y nos decía, bueno, yo hasta que me entere, después yo tengo los 3 días, pero ¿y si me entero ya porque tengo bloqueadas las tarjetas, ya tengo bloqueadas las cuentas? ¿Qué es lo que hago ahí? Porque yo recién me estoy enterando en ese momento. Y para bloquearte son número 1, pero para desbloquearte es un trámite verdaderamente engorroso, y creo que más de uno conocemos a alguien muy cercano o incluso a un familiar, incluso a nosotros mismos, que en algún momento nos ha pasado que simplemente nos han bloqueado las cuentas y no entendemos de dónde viene ese bloqueo, por qué se da, y que no todas las entidades lo pueden hacer. Eso es importantísimo también poderlo remarcar. Sí, las entidades que tienen esta potestad de poder ejercer coactiva frente a un usuario son las públicas. ¿Solo públicas? Sí, solo públicas. Ellas tienen esta potestad para poder ejercer esta coactiva. En primer lugar. Ahora, decimos... Es decir, el banco Chacarrito no me puede meter a mí en coactiva. Ahí se hace una especie de embargo. Es diferente el título para lo que puede ejercer una entidad privada. Pero no te puede bloquear las cuentas. No es que cuando te llegue el correo que te dice extrajudicial, juicio de coactiva. Okay, no lo ¿qué va es a lo que poder. pasa? Las entidades privadas, para ti por embargarte, para poder ejercer un tipo, como tú lo dices, coactiva o retenerte dinero, bienes, ellos tienen que acudir a una entidad judicial. Hay que establecer la demanda como tal. En cambio, las entidades públicas tienen su propio juez de coactiva. Exactamente. Porque en el derecho público todo se resuelve dentro de la misma unidad. Es decir, por eso existen las famosas interconexiones entre si yo trabajo en el municipio, tuve una multa o tengo una deuda con el SRI, le llega la notificación directamente a mi sitio de trabajo porque yo trabajo en el lado público. ¿Es así, no? Así es, sí. Las entidades públicas se pueden autorrelacionar y compartirse información. Okay. ¿Sí? Ok. Ahora tú me dices, bueno, ¿qué hago? Estoy ya en coactiva, por eso me enteré de esta multa. Igual tienes que impugnar. Okay. ¿Sí? ¿Por qué tienes que impugnar? Porque tiene que existir una sentencia en firme que esté dejando sin efecto dicha citación. Okay. Una vez que yo tenga la sentencia favorable, yo ejerzo un trámite administrativo, por así decirlo, dentro de la entidad sancionatoria para el levantamiento de la coactiva. La entidad de tránsitos que me sancionó tiene que emitir un oficio a dicha entidad bancaria para que se levante esa medida y me descongelen mi dinero. Es decir, antes de yo ponerme a pelear por si es que estoy o no de acuerdo con esta citación de multa, primero, dame la cuenta descongelada, levantemos y quedemos todos como antes deberíamos estar, y recién ahí seguimos el proceso como tiene que ser. ¿Es así? Tenemos que empezar el proceso de impugnación. Ok. Sin sentencia firme no te van a levantar la coactiva. Ok. No te van a levantar la coactiva ni te van a descongelar el dinero que tú tienes en tu cuenta bancaria. Ahora, es ¿qué decir, pasa? por más de que ellos se hayan confundido, se hayan equivocado, sea un problema de ellos, resulta que el usuario es el afectado. Así es. O sea, esto se resume a que yo soy el que mando, yo soy el que congelo. Verás si me da la gana de que esto en realidad sea una sanción como tal. Así es. Ahora, ¿existen montos mínimos o máximos para coactiva? Porque no me puedo imaginar que una multa que efectivamente, vamos a hablar de Luis Andrés Rosca, que sí es una persona muy despistada, por una multa de 60, 50 dólares, me congela una cuenta en donde yo tengo 7 veces más ese valor. Ok, O sea, es que no te van a congelar todo el dinero, Luis. Y he visto casos donde la coactiva ejerce de tal manera de que te va congelando el dinero de a poco. No por el monto total de tus multas. Que eso es lo que en realidad se menciona como tal. Es decir, tú debes 60 dólares, el congelamiento como tal de ese valor es el que se va a ejercer sobre, en este caso, la cuenta o las cuentas. Mientras tanto, se pueda ir de a poco sumando a ese valor. Sí, Punto número 1 versus lo que la gente normalmente piensa o normalmente cree. Sí, no, sí. Doy un ejemplo clarísimo. Tienes 100 dólares en la cuenta, tu multa es de 50 dólares, te pueden congelar los 50, tú puedes seguir utilizando tus otros 50. Así. He visto casos donde le han congelado toda
todo el valor, 700, 900, $1,000, $2,000, cómo han ido paulatinamente congelándole por porciones también. Ok. Ahora, ¿qué sucede si es que me congelan de más o me congelan simplemente la cuenta y punto? Me llega la notificación del banco, no puedes acceder a tu banca digital, que es lo que normalmente llega. Una cosa es lo que sucede entre comillas en papeles y otra muy diferente a lo que en realidad. El banco no determina que tienes congelado $50. Simplemente te llega, su cuenta está inactiva en este momento. ¿Qué es lo que sucede ahí? Lastimosamente tienes que impugnar. Ok. Sí, es que no podemos llegar al levantamiento de esa medida si es que no tenemos una sentencia en firme y favorable. Ahora, lastimosamente. Si en ese valor está involucrado la pensión de mi hijo, que no quiero que mi esposa me meta preso, ¿qué es lo que sucede? Ya. ¿Qué es lo que pasa? La coactiva tiene limitaciones, ¿sí? La coactiva tiene limitaciones. Por ejemplo, tu sueldo no puede ser congelado, si sucede. Pensiones jubilares no pueden ser congeladas, ni tampoco aquella cuenta donde se deposita la pensión de alimentos a un hijo. Ok. Supa, me parece cuenta, que es, sí, ¿no? claro, el Sistema Único de Pensiones Alimenticias. Ya, esos son los límites de la coactiva. Siempre que te afecte directamente a algo que, por ejemplo, tu sueldo laboral, ¿sí? Eso está protegido constitucionalmente. Entonces, no puede llegar hasta ese límite, pero sí sucede. Ok. ¿Sí? Y habría que justificarlo y demás. ¿Qué es lo que te quiero decir? Pase lo que pase, tienes que seguir un proceso que te va a tomar tiempo, te va a tomar recursos y muchas personas prefieren mejor pagar su multa de tránsito. O crearse una cuenta a nombre del hijo, de las famosas que te venden en la tienda para que les depositen ahí sus valores o hacer cualquier tipo de transacción. La pregunta final, porque ya después vamos a tener otro programa mucho más profundo con el tema de las leyes y todo lo demás. No digo que este no haya sido profundo, porque creo que superficialmente nos ha dejado esclarecidos, o por lo menos ha respondido muchísimas de las dudas que a nosotros nos quedan. ¿Es o no viable poder tener una impugnación? Me cuesta más, me cuesta menos. Muchas veces si me multan por el cinturón te dicen no, son $50, hasta cierta fecha puedes pagar solo 25. ¿Qué es lo viable cuando sí, de fondo deberían quedar sentados precedentes para que ellos no sigan cometiendo estos errores? Que eso es lo más importante, creo yo. Sí, a ver, tú me estás hablando y ejemplo de cinturón de seguridad. Ese cinturón de seguridad y esa multa te lo tiene que haber hecho alguien, una persona. Es decir, un agente de tránsito de forma presencial. Porque todavía las herramientas tecnológicas que tenemos hasta ahora no permiten dar ese tipo de multas, ¿sí? Alcanzar a ver si llevas el teléfono, alcanzar a ver si vas con el cinturón, no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Siempre le digo a mis clientes, si crees que tenemos, porque solo el cliente sabe la verdad, si crees que tenemos de ganar, invertamos tiempo y recursos, pero si no, no. Y te explico por qué. Ahora la mayoría de agentes en tránsito tienen una camarita aquí. Eso es parte de prueba para ellos. ¿Okay? Dentro de la audiencia única de impugnación está el testimonio de ellos y toda la prueba que tengan. Y actualmente tienen mucha prueba. Entonces, si de verdad no usaste el cinturón, si de verdad ibas con el teléfono, créeme, mejor paga la multa y evítate. Porque si no, fuera en vano. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Porque la prueba, ¿qué prueba voy a tener yo si me llena bien la citación? Claro. Si no encuentro ninguna inconsistencia dentro de la citación y sé que la prueba la tienen ellos, entonces ¿para qué voy a acudir a una instancia judicial? Importantísimo eso de ahí. Abogada, una vez más quiero agradecerle toda la gente. Ahí usted tiene al público del otro lado cómo se pueden contactar con Bonilla y Tapia, esta firma de abogados, y además que tengan una explicación mucho más profunda, porque yo creo que no somos los únicos que en algún momento hemos pasado por este problemita. Sí, bueno, somos Bonilla y Tapia, somos una firma de abogados en la ciudad de Milagro. Constamos con un buffet de 14 abogados. Nos especializamos en todas las áreas del derecho. Y bueno, nos manejamos también a nivel nacional. Ahora, como la era tecnológica, bueno, nos ha llegado hasta las instancias judiciales y las entidades públicas, se pueden dar audiencias virtuales. Entonces, tratamos de acarrear todas las áreas del derecho y de servirles y estar a las órdenes a nivel nacional
Y muchas gracias, Luis, por haberme invitado. Espero haberte podido ayudar y despejado muchas dudas de la gente. Sin duda alguna, yo creo que la gente va a quedar también bastante satisfecha como tal de todas estas cosas e inconsistencias que normalmente podemos encontrar nosotros, pero que al final del día siempre tienen una solución. Esto ha sido Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.